dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Mira, dime dónde está tu hermano. Y hermanos, agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder estar con ustedes para glorificar al Señor. Esperamos que la palabra del Señor sea de edificación para cada uno de nosotros y le voy a invitar a que podamos abrir el libro de Habacuc. Va a ser proyectado, yo igual la tengo la proyección por si a ustedes le cuesta un poquito encontrarlo. La verdad que durante la semana me cuestioné muchas cosas. Y una de esas fue cómo plantear y poder ver de forma general el libro. Así que vamos a leer 3 párrafos del libro, una de cada capítulo. Son cortitas y espero que nos pueda ayudar, más que confundirnos, nos pueda ayudar. Así que vamos a tener la primera lectura en el capítulo 1, versos 2 al 4. ¿Ya? Lo vamos a leer y vamos a ir avanzando, ¿ya? El primero lo voy a leer yo solo, el segundo lo leen ustedes y el tercero lo leemos juntos. ¿Les parece? Dice así. Primera lectura, capítulo 1, del verso 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Segunda lectura va a ser en el capítulo 2, de los versos 2 al 5, le voy a pedir que lo puedan leer ustedes. ¿Lo tienen todos? Por favor, denle lectura. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara las palabras para que corran el que vive en él. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más apresura hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al niño es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Tercera lectura. Capítulo 3, verso del 17 al 19. Y lo leemos juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como cierva, y en alturas me hace andar. Es el versículo 20. Yo creo que la última lectura es lo más conocido de Habacuc. ¿Alguien lo había leído antes? Yo creo que las primeras partes, más que hay una parte de un versículo que es muy conocido, que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, que es: el justo por la fe vivirá. Bueno, ahora sabemos el origen, de dónde sale.
Pablo lo recuerda en Hebreos, en Gálatas, pero el origen está aquí, en Habacuc, y hoy quiero también hacer mención a qué se está refiriendo. Es cuando fui al libro, iba con expectativas diferentes a las que el Señor me fue revelando a través del tiempo que estuve estudiando, porque conocía este pasaje. Pero cuando fui leyendo el contexto en el que estaba este pasaje, me di cuenta de muchas otras cosas que de alguna forma hacían que este pasaje no tuviera de repente la relevancia que les damos. Y como introducción, hay una imagen que es conocida. Yo creo que todos alguna vez la vimos en nuestra infancia. Y esta mamá, que de alguna forma igual como que miraba despectivamente a los demás. Como que quizá era donde siempre había buena comida, si nosotros nos empezamos a recordar, como que las chusmas eran todos los demás de los que vivían en esta vecindad. Y pasaba siempre que cuando se enojaban, le decía a su hijo, vámonos tesoro, no te juntes con esta chusma. Le puse por título a este sermón, La razón de Dios. Hoy día con los hermanos de Catecúmeno estuvimos viendo algo muy parecido en temas que muchas veces nos cuesta entender por qué Dios hace las cosas. Nos cuesta, nos preguntamos cómo, qué pasó, por qué Dios lo hizo así, y nos cuesta entender porque nuestra mente es limitada, ¿ya? Pero siempre Dios tiene una razón. Siempre Dios tiene un propósito en todas una de las cosas. Si nosotros vamos al contexto de qué estaba pasando, a quién estaba dedicado este libro, qué estaba pasando en ese momento, primero tenemos que saber que hacia Israel estaba dividido, ¿no es cierto? Estaba el reino del norte, que era Israel, que se llamaba Israel, que habían 10 tribus, y estaba el reino de Judá, que era el reino del sur, donde habían solamente 2 tribus. Y este libro está dedicado al reino del sur, ¿ya? Y tratando de descubrir en qué época se establece, los primeros versículos nos dejan claro, primero, que había mucha maldad. Por eso vemos a un profeta diciendo, ¿por qué me dejas ver tanta iniquidad delante de mis ojos? O sea, hay un periodo, primero que ya había ocurrido en la división, o sea, hablamos de 900 antes de Cristo hacia adelante, y después empezamos a ver periodos de maldad que describe el profeta, y también dice que los caldeos, en el versículo 7, son los que gobiernan específicamente Babilonia. Primero estaban los asirios, que habían gobernado Babilonia, y junto con Babilonia eran los que infundieron temor y destrucción en todo el Medio Oriente, pero ahora estaban los caldeos, y eso apunta ya a un periodo de entre 605, como dice ahí, al 598 antes de Cristo, que se supone que fue el reinado de Joaquín, que fue un rey muy malo, solamente duró 3 meses, y Joacim, también, que fue un reino que ya son los últimos reyes de Israel, ya que están descritos en la Biblia. Y son periodos malos cuando ya se empieza Dios a ver toda la maldad antes de quedar este periodo en silencio que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, nos dejan, nos vislumbra de alguna forma este periodo, y de alguna forma también la maldad que estaba ocurriendo. Y quiero que vayamos a la primera lectura en el capítulo 1. Me cuesta un poquito, anoche estaba tratando de hacer algo y me corté el dedo. Capítulo 1, de los versos 2 al 4. Mi primer punto le puse, solo hay uno justo.
si nosotros empezamos a leer lo que el profeta empieza a clamar a Dios, dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no me escucharás? ¿Clamaré a ti violencia y no salvarás? Vemos a un hombre que de alguna forma está orando, primero, y no es hoy día, sino que dice hasta cuándo, o sea, viene clamando hace mucho tiempo, ¿ya? De alguna forma, él dice, yo estoy hastiado, estoy cansado de ver iniquidad. Entonces podríamos empezar a vislumbrar que era un hombre que Dios primero estaba usando como profeta. Este libro tiene una particularidad, de que no es un libro de que tiene profecías para el pueblo, sino que específicamente es una conversación entre el profeta y Dios. ¿Ya? En este libro no hay profecías hacia el pueblo como vemos en todos los otros libros menores, ¿ya? Sino que es una conversación entre el profeta y Dios. Le dice, Señor, ¿hasta cuándo vas a seguir permitiendo tanta maldad en este pueblo? Estoy cansado, estoy hastiado de ver maldad, estoy hastiado y aburrido de que este pueblo se comporte así. Ahora, de alguna forma manifestando un poco de autojusticia. Cuando el pecado entra en el hombre, entendemos nosotros que todos fuimos constituidos pecadores. Y si bien el profeta podría haber estado predicando y diciéndole al pueblo, vuélvanse a Dios, él dice, ya me tienen aburrido. Él prefiere ir contra Dios. Él prefiere ir a acusarlos contra Dios y decirle, ya destrúyelos. Eso es lo que está pidiendo, no es otra forma, no es otra interpretación. Dice, la violencia y la destrucción y la violencia están delante de mí, hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Entonces, vemos a un hombre, primero que se mira por encima del pueblo. Empieza a decirle, yo soy justo, ellos son los malos, ellos son los que están haciendo iniquidad, yo no me he equivocado, está bien que yo te esté reclamando a ti y no esté predicando. Si nosotros vemos todos los otros profetas menores, de alguna forma cumplieron el mandato de Dios. Jonás se escapó, sí, se escapó, pero al final tuvo que ir a pregonar. Esta voz de portavoz de Dios era la labor de los profetas. No era la labor de reclamarle a Dios, y también vemos de alguna forma que le está diciendo Dios como que te hace el desentendido, como que tú permites la iniquidad, tú permites que ellos se comporten así porque tú no le haces nada, tú los dejas que obren así. Nosotros vemos durante todo el Antiguo Testamento que Israel se parece mucho a nosotros. Israel nos identifica mucho. Y quizás somos tan malos como Israel. Somos tan pecadores como Israel. Y quizás no es que somos pecadores como Israel. Nosotros vemos un pueblo idólatra y así somos nosotros. Vemos un pueblo que se olvida de Dios y así somos nosotros. Vemos un pueblo que muchas veces trata de ponerse ellos por sobre Dios y así somos nosotros. Vemos un pueblo mentiroso y así somos nosotros. Muchas veces nos olvidamos de esto y actuamos como Habacuc. Nos autojustificamos. Somos mejor que el que está sentado a mi lado, o somos mejor que el que está en la banca de atrás, o en la banca de delante, o el que no vino, porque pensamos que simplemente se le ocurrió no venir y se quedó en la casa. Somos mejores, somos buenos. Y es lo que está tratando de presentar a Habacuc. Le está diciendo, Señor, al final es culpa tuya. Lo que está pasando aquí es porque tú no has actuado. Lo que está pasando aquí es porque tú estás tranquilo y lo estás permitiendo. Y eso lo digo, ¿hasta cuándo, Señor, tendré que pedirte ayuda? ¿Hasta cuándo tengo que clamar a ti? Encontramos, sí, a un profeta de Dios
que Dios lo usa, pero lo encontramos quizás hoy escribiendo este libro quizás con un poquito de lo que hay en todos nuestros corazones, con pecado, yendo contra Dios. Quizás tenía razón. El reinado que estaba pasando, si nos vamos al tiempo histórico, por eso quería que nos pudiéramos detener en qué tiempo se estaba viviendo el reinado de Joaquín, de Joacim, de todos estos reyes ya era malo. El pueblo se había olvidado completamente de Dios. No quería escuchar y por eso había injusticia y se habían olvidado de la ley de Dios. Quizás era justo que él clamara justicia, o era de alguna forma esperable que él clamara justicia, pero los profetas no habían sido llamados para eso. Habían sido para proclamar la palabra de Dios, para proclamar los juicios de Dios, para proclamar la salvación de Dios. Y este hombre de alguna forma empieza como a apartarse, y lo vamos a seguir viendo durante el otro capítulo, empieza como a apartarse y decir, ellos son los malos, Señor, haz algo, estoy aburrido de este pueblo, yo soy el bueno aquí, yo soy el que veo iniquidad todos los días. Y como decía, si bien tiene razón y si bien muchas veces nos parecemos a este pueblo, somos malos. Somos pecadores. Muchas veces nos olvidamos de nuestra condición porque venimos a la iglesia el domingo o porque nos reunimos, porque vimos a los hermanos, porque conversamos No olvidamos de nuestra condición de pecadores porque nos autojustificamos. Pero somos malos. Somos pecadores. Si bien el profeta Habacuc quería clamar por justicia, hay uno verdaderamente justo que podría clamar por justicia. Solamente hay uno justo que podría cumplir el rol que quizá quería cumplir Habacuc. Solo hay uno justo debajo del cielo que cumplió ahora perfectamente. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando de Cristo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solo hay uno que podía clamar justicia de ver tanta iniquidad. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo había un hombre verdadero que podía clamar, no era Habacuc, era Cristo. Habacuc de alguna forma es una sombra de Cristo. Si nosotros vamos al capítulo 2, seguimos avanzando en el versículo 1, antes de pasar al punto número 2, vemos un Habacuc. Sí, Dios le declara de los versículos 7 al 13 la destrucción que va a venir sobre Israel. Y le dice, no, yo no estoy de alguna forma calmado, o yo no estoy descansando, yo no me he dado cuenta de esto, yo estoy preparando mi plan. Dice, yo voy a destruir Israel. Yo voy a ir contra ellos. Y dice, yo estoy preparando, los caldeos están tomando fuerza y ellos van a venir contra Israel. O sea, Dios le está diciendo, ¿por qué me dice que yo estoy calmado? En mi momento, yo voy a ejecutar mi plan. Y sigue esta conversa entre Habacuc y Dios, y en los versículos 13, si no me equivoco, él le dice, de alguna forma, eres injusto. Trata de injusto a Dios porque le dice, de alguna forma, tú miras de mejor manera a los que hacen iniquidad y a los justos como que los tienes votados. O sea, verdaderamente vemos a un Habacuc como que se quiere justificar, como que quiere estar por encima de los demás. Y lo vemos en el capítulo 2, versículo 1, que dice, yo voy a ir a mi refugio. Yo voy a estar descansando para ver cómo tú actúas. O sea, yo me voy a estar, lo que quiere decir, el contexto de lo que él está hablando, dice, yo voy a estar en el alto, en mi refugio, mirando cómo tú vas a destruir. Porque yo no merezco destrucción. Porque yo no merezco ser
condenado igual que el pueblo, porque yo soy justo. Ellos merecen la destrucción. Y si nosotros vamos y miramos a Cristo, si nosotros vamos y vemos a nuestro Salvador, Él dice, no importa que yo sea justo, no importa que yo haya cumplido todo lo que tú me hayas enviado, yo quiero tomar el castigo de ellos. Yo quiero tomar lo que ellos merecen. Yo quiero pagar el precio de su pecado. Yo quiero morir por ellos. Esta es la salvación que ofrece nuestro Señor. Sí, había un pueblo malo. Nosotros somos malos. Merecemos completamente el castigo de cada uno de nuestros pecados. Merecemos el pago de cada uno de nuestras maldades e iniquidades. Tú eres pecador, yo soy pecador y merezco condenación. Pero tenemos a alguien mejor que Habacuc. Tenemos un rey soberano mejor que este profeta, que no decidió quedarse en el monte mirando cómo quería venir la destrucción sobre Israel, que no dijo, ahora sí, responde con destrucción, yo voy a estar mirando cómo tú le pagas a los injustos lo que merecen. No, tenemos un Cristo Redentor que quiso pagar el precio de nuestro pecado, que quiso tomar tu lugar, que quiso tomar mi lugar, que quiso derramar gracia abundante sobre nuestros corazones. Esta es la salvación, este es el Evangelio. No nos ha salvado de Dios de algo grande, no nos ha salvado, de algo pequeño, nos ha salvado de algo tremendo, nos ha salvado de Él mismo. Cuando pensamos que es un Dios tremendo por su amor, también es tremendo por su justicia y su juicio, y de Él mismo nos ha librado de ser condenados eternamente, porque Él ha decidido tomar nuestro lugar. Solo hay uno justo. Solo hay uno que puede pagar el precio de tu pecado. Y ese es Cristo. Y es ahí donde vemos que Dios obra de manera misteriosa. De tal manera que muchas veces no alcanzamos a comprenderlo. De tal manera que muchas veces no alcanzamos a dimensionar su amor y su gracia. El segundo punto. He puesto el justo por la fe vivirá. Y es el capítulo 2. De los versículos, solamente vamos a leer de 2 al 4. Entonces el Señor le respondió y le dijo, escribe la visión y grábala en las tablas para que corra el que la lea, porque es una visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. De alguna forma, Dios decide responder profundamente a Habacuc y que se dé cuenta de que venía un juicio delante de Israel y era para estos hombres, para este hombre que nos relata, por ejemplo, en el versículo 4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Cuando vemos a un hombre orgulloso, cuando vemos a una mujer orgullosa, una de las principales características de este hombre es que no es capaz de darse cuenta de su error. Cuando usted quiere conocer a un hombre orgulloso, lo primero que tiene que ver es que no es capaz de darse cuenta de su error. Se va a autojustificar siempre. Es que por este motivo fue,
es que por esto lo hice, es que como yo tengo la razón, tengo todos estos motivos para hacerlo. Y nos encontramos nosotros en este punto. Así somos nosotros. Siempre tenemos una razón por la que actuamos. Nunca en este tratar de autojustificarnos, en este tratar de demostrar que actuamos bien, siempre vamos a tener una razón para todas nuestras obras malas. Dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Lo que le está diciendo Dios, hay dos tipos de hombres, el orgulloso y el segundo, y dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, nos describe a dos tipos de hombres. Aquellos que van a ser condenados son aquellos que siempre tratan de autojustificarse, que tratan de encontrar paz, tratan de encontrar de alguna forma redención en sus obras. Esa es la persona orgullosa, en que yo soy capaz de hacerlo, yo soy capaz de salvarme. Mis obras son buenas. Y nos encontramos con este tipo de hombres, nosotros somos este tipo de hombres. Sí, decimos, sí, es que de alguna forma, se me olvidó la palabra, nuestro legalismo se quedó afuera. Ahora aquí ya no somos legalistas, pero nuestro corazón es tan malo que el legalismo lo arrastramos siempre. Somos por tendencia legalistas. Y en cosas tan pequeñas que nos empezamos a acercar a Dios porque queremos ganar un poquito su favor. Y cuando yo quiero hacer eso, estoy siendo legalista porque pienso que por acercarme a Dios, Dios va a ser bueno conmigo. Es porque quiero empezar no estaba ofrendando y ahora quiero empezar a ofrendar. Para que Dios me ayude. Somos por tendencia legalistas. Por tendencia pecaminosa somos así. Y ese es nuestro orgullo, de autojustificarnos. Ese es nuestro orgullo de querer decir, yo puedo solo. Yo no necesito un Salvador. Si tú has llegado hoy día pensando que no necesitas un Salvador, que tú puedes por ti mismo, estás mal. Hay destrucción para ti. En cambio, dice la segunda parte del versículo 4, más el justo por la fe vivirá. ¿La fe en quién? En este Cristo que ha ofrecido su vida en redención de nosotros. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo hablando, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, de alguna forma tenemos cabida en este Dios por medio de la vida de Cristo, por medio de la fe puesta en este Cristo. Estos hombres malos necesitaban ser justificados para ser librados de este juicio que iba a venir a través de los caldeos al pueblo de Israel. El único que podía salvarlo era Cristo. El único que te puede salvar a ti, el que te puede justificar a ti de tu pecado, es Cristo. Gálatas capítulo 3, versos del 10 al 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y porque la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. O sea, si alcanzamos justicia, también alcanzamos vida en Cristo. Este es clarísimo, Gálatas. O sea, está esclareciendo estos dos tipos de hombres. Si alguno quiere vivir por la ley, va a encontrar muerte. Mas el que quiere encontrar vida tiene que depender solamente de Cristo. Hebreos capítulo 10, versos
del 36 al 39, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Apuntando a lo que viene en el punto número 3 y lo que vemos en el capítulo número 3. La palabra de Dios nos revela dos tipos de hombres. Aquel orgulloso, aquel que piensa vivir bajo su autojustificación, que no necesita ayuda, que no necesita un salvador, y aquel que verdaderamente necesita un salvador. Si tú no conoces al Señor, yo te invito. Es el único que puede salvarte. Es el único que puede justificarte delante de Dios. Tus obras son malas y cada día van a ser más malas. Pero si nosotros acudimos a la justicia de Cristo, podremos alcanzar paz para con Dios. Quería dejar esto en el segundo punto. Hay abundante gracia aún para el mayor de los pecadores. Puede ser el pecador más grande. Puede ser la pecadora más grande. Como Barney nos recordaba en Catecúmenos, donde hubo más pecados, sobreabundó la gracia. Hay un Dios que derramó su sangre por amor a ti. No era un profeta Habacuc que te quiso condenar y quiso clamar por justicia para que nos destruyeran. No, sino que hubo un Salvador que quiso pagar por nuestras iniquidades. Hay abundante gracia aún para el mayor de los pecadores. Y en el punto número 3, leíamos el capítulo 3, del verso 17 en adelante. El capítulo 3 es uno de los pasajes más conocidos. Es uno de los pasajes que nosotros más conocimos del libro de Habacuc. Pero cuando nosotros, ¿por qué le puse me gozaré en el Dios de mi salvación? Porque es a esto verdaderamente lo que invita a este capítulo. Cuando nosotros entendemos primeramente lo que ha pasado en los dos primeros capítulos, que merecíamos completamente la justicia de Dios, que somos malos, que somos pecadores y que solamente la fe en Cristo nos ha salvado, y más encima esta fe es regalada por Cristo. Cuando nosotros entendemos esto verdaderamente, ahora todo lo que pasa es secundario. Cuando yo entiendo que el regalo más grande que puede haber en la historia de la humanidad es mi salvación, todo lo demás es secundario. Todas las tristezas que yo pueda pasar, las necesidades que yo pueda pasar, las aflicciones que pueda pasar en este tiempo presente, no van a ser comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse por gracia solamente. Vemos a un Habacuc cambiado. Vemos a un Habacuc que entendió. ¿Y por qué? Porque ahora ya no estaba en el monte alto, cuando dijo que arrasen con Israel. Dice que ahora es un Habacuc que desciende y que dice, yo voy a recibir el castigo junto con Israel. Dios todavía no había venido sobre Israel para destruirlo, sino que había venido, él estaba hablando y estaba esperando el juicio de Dios. Y él decía mirar hacia adelante y sabía que iban a pasar hambre. Sabía que iban a pasar necesidad porque los caldeos eran terribles. Iban a barrer con ellos. Un punto, quizás un dato ahí curioso es los caldeos lo que va a pasar un poquito más adelante cuando arrestan a Daniel, a Sadrach, Mesac y Abednego y se los llevan a Babilonia. Eso está a punto de pasar. Dicen que destruyen en 3 periodos, o sea, vienen 3 tipos de destrucción y la tercera dice que barren y no dejan piedra sobre piedra. Dice. El templo, barren con el templo. O sea, Habacuc sabía que lo que se venía no era fácil. Habacuc sabía que lo que se venía no era como que va a llover mañana. No, sabía que lo que se venía era terrible.
Y sabía que no iba a haber el fruto del olivo porque hasta los árboles iban a barrer con ellos. Que no iba a haber vacas en los corrales porque todo iba a ser de los babilónicos caldeos. Él sabía lo que venía. Pero había un regocijo más grande porque comprendió que el justo puede vivir por fe. Comprendió que su salvación era eterna. Comprendió que había uno que iba a pagar el precio de su pecado. Por eso termina diciendo, me gozaré mejor en el Dios de mi salvación. No importa lo que venga. No importa qué viene el día de mañana. No importa si me va a ir bien o si me va a ir mal. No importa qué es lo que me corresponde, cuál es el pago de mi pecado, de mis maldades. No importa, Cristo pagó por mí. Cristo pagó el precio perfecto. No tienes nada que más añadir. No tienes que aportar nada más. Cristo pagó el precio de tu pecado. Tus obras, como lo hemos repetido, son trapos de inmundicia delante de Dios. Solamente la obra perfecta de Cristo pudo salvarnos de la ira venidera de Dios, de esta ira que debía manifestarse delante de este pueblo de Israel. No quiero ser más extenso, sino dejarlos con parte del último punto, de cobrar ánimo. Porque a veces parecen que estas nubes que estamos viendo ahora, que están de repente hinchadas de lluvia y parecen que nos pueden atemorizar, Dios nos revela que están hinchadas de misericordia. A veces parece que el futuro puede ser muy aterrador, pero entre medio de todo ese aterrador que puede parecer para ti, hay gracia y misericordia. Porque lo que verdaderamente importa, en qué tienes que gozarte tú, es en el Dios de tu salvación. Y cuando aprendas a gozarte en el Dios de tu salvación, nada más importa. No importa que no haya fruto en la vid. No importa que no haya vacas en los corrales. Sino importa que alguien pagó el precio de tu pecado. Es el regalo más grande que has recibido tú. El regalo más grande que podamos merecer. Porque no lo merecíamos, sino que fue solamente porque uno quiso tomar nuestro lugar en la cruz. El Señor les bendiga. Oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos.